Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Vamos a entrar en la parte número 2 de la clase de Mujer, Deporte y Fútbol. En este caso, los temas que vamos a tocar el día de hoy van a estar específicamente relacionados con fuerza, resistencia, conceptualización, relación con el fútbol femenino y un apartado dentro del apartado de fuerza en el que vamos a tocar el tema de lesiones, protocolos e incidencia de las mismas. Bueno, en la imagen de la derecha tenemos parte de un checklist de la calidad deportiva relacionado con el deporte infantil o específicamente con la escuela y la educación física. Me gustaría que lean la pregunta número 19 que dice si se anima a las niñas a ser tan activas físicamente como los niños. Yo creo que es una pregunta que nos debemos hacer todos. No solamente es una pregunta que se hace en Canadá, que en relación a deporte y a desarrollo atlético a largo plazo está bastante adelantado, sino que creo que nos deberíamos hacer todos, si realmente animamos a las niñas a ser tan activamente como los niños. En este caso, bueno, empezamos con esta frase también, relacionada con que los especialistas de la fuerza y el acondicionamiento físico tienen que conocer y entender las diferencias vinculadas al sexo en el físico, la composición corporal y las respuestas fisiológicas al ejercicio resistido a la hora de diseñar y evaluar los programas de entrenamiento resistido para mujeres. Conocer estas diferencias y las áreas de interés, que son exclusivas de las atletas, ayuda a mejorar el rendimiento y a reducir el riesgo de lesiones vinculadas con el deporte. Esta frase final de reducir el riesgo de lesiones parece bastante interesante, sobre todo porque existe una tendencia a querer tal vez encontrar recetas mágicas para prevenir lesiones, y prevenir lesiones es algo prácticamente imposible, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las capacidades condicionales? La fuerza, la resistencia, velocidad y flexibilidad o amplitud de movimiento. ¿Qué es la fuerza? Es la capacidad de generar tensión bajo condiciones específicas. Y bueno, entonces, para que haya movimiento debe haber una intención. Por lo cual, la fuerza es una capacidad fundamental dentro del fútbol, y les diría que tanto en el fútbol como en la mayoría de los deportes, y sobre todo en el ámbito de la vida cotidiana y sobre todo con el tema relacionado con calidad de vida, creo que es una de las capacidades más importantes, si no es la más importante. Bueno, la fuerza en mujeres es aproximadamente un 45% menor en relación al varón. Aunque si hablamos de fuerza en relación a la masa libre de grasa, estas diferencias desaparecen. Entonces, en la fuerza absoluta hay una diferencia a favor de los varones, pero bueno, en relación a la masa libre de grasa, la masa magra, estas diferencias casi que desaparecen. Entonces, dicho esto último, ¿qué mitos dentro del entrenamiento de las mujeres podemos encontrar? Es que, bueno, produce un efecto masculinizador, lo cual es totalmente mentira. Las mujeres no pueden trabajar con pesos libres, que es otra mentira, lo vamos a ver en algunos de los videos que tenemos a continuación. Y bueno, cuando se deja de entrenar, el músculo se convierte en tejido adiposo. Yo realmente no conocía este mito, pero bueno, es real que muchas mujeres y muchos entrenadores lo piensan, lo creen. Y bueno, tenemos que de a poquito empezar a desterrar estos mitos. ¿Qué tipo de acciones musculares tenemos tanto en el entrenamiento de la fuerza como en el fútbol, y qué relación tienen? Bueno, la acción muscular concéntrica, bueno, la tensión supera a la resistencia y hay un acortamiento muscular, ¿sí? Percibible. Tanto la fuerza excéntrica, por lo tanto, la fuerza excéntrica es la tensión ejercida es superada por la resistencia y hay un alargamiento muscular. Isométrica, no hay movimiento percibido en el exterior, aunque sí existe de forma interna dentro del músculo. Entonces, en el fútbol, las acciones concéntricas relacionadas con los arranques, saltos, pases, golpes y recuperación de la posición. Y excéntricas para todo lo que es frenos, amortiguación de caídas o sinergias en relación a acciones propias del deporte. Acciones isométricas en choques, barridas y sostenimiento de la pelota. Entonces, ¿qué relación tenemos con el apartado anterior? Estas acciones relacionadas con todos estos gestos deportivos. En el fútbol, fuerza en relación a la velocidad, ¿sí? Entonces, las acciones determinantes tienen un gran componente de fuerza, ¿sí? Fuerza en relación a lo estructural, el aumento de la masa magra, por lo cual un aumento de la masa magra va a dar, por consecuente, en ciertos casos, cierta estabilidad o una mejora en la estabilidad de algunas articulaciones que lo necesitan bastante.
Fuerza en relación a prevención de lesiones, entonces. ¿Para qué? Para prevenir pubalgias, lesiones del ligamento cruzado anterior, entre otras, ¿sí? Y fuerza en relación al estético, ¿sí? En este caso es un aspecto tal vez un poco dejado de lado, pero es importante que las mujeres se sientan, que tengan una cierta autoconfianza que las ayude no solamente en lo deportivo, sino que se sigan sintiendo femeninas y se sientan y puedan disfrutar el entrenamiento sin temer, como vimos en la clase anterior, que o buscar un estándar de belleza que no es necesario y que el cuerpo de la jugadora de fútbol también es un cuerpo bello, ¿sí? Entonces, en el fútbol se dan aproximadamente 1200 acciones por partido. Esto ya lo habíamos nombrado, lo volvemos a nombrar. En el caso del fútbol femenino, muchos autores remarcan la necesidad de un análisis profundo. Muchos autores, diría que casi todos. La mayoría de las lesiones se dan en situaciones de no contacto. Entonces, no se dan en situaciones de una barrida, una patada, un choque, sino que se dan en el cambio de dirección, en los aterrizajes y en los frenos. Las jugadoras de élite de la primera división de Suecia lograron reducir lesiones asociadas a los músculos isquiosurales mediante un entrenamiento excéntrico, ¿sí? Entonces, donde se percibe un alargamiento muscular. Estudios realizados en futbolistas daneses, amateur y profesionales también demuestran el efecto preventivo y rehabilitador del entrenamiento excéntrico para la prevención de lesiones de isquiosurales. Estos son los dos artículos en los cuales se hicieron estas investigaciones, estos estudios, y a continuación vamos a ver el protocolo de uno de ellos, el protocolo Asklin-L, con 3 ejercicios para la prevención, entre comillas, de lesiones. Este ejercicio es el extender. Este ejercicio es el diver o el buzo. Y bueno, este es el glider. Este es un ejercicio que no necesariamente necesitamos un implemento. Se puede hacer con un trapo o con un implemento que me permita extenderlo y realizar dicho movimiento. Es un protocolo muy pavo, pero se lograron reducir mucho las lesiones y hubo muchas recuperaciones post lesión. Bueno, el índice Foster es una herramienta asequible que podemos utilizar para llevar un monitoreo de la carga de entrenamiento. Solo necesitamos la escala de la RPE, que ya hablamos un poquito de eso, y el tiempo de la sesión, ¿sí? El tiempo de la sesión en minutos. Se realizó un estudio donde la tasa de lesiones aumentaba en un cierto rango de unidades arbitrarias. Bueno, esta multiplicación que se hace entre el valor de la escala con el tiempo da una cantidad de unidades arbitrarias. Entonces, si acá en el gráfico de acá a la derecha podemos ver que en la pretemporada o en la competencia temprana y la competencia ya llegada al final, ya avanzada, podemos ver la incidencia de lesiones. El eje Y es el que establece la posibilidad de una lesión y el eje X en este caso, bueno, son las unidades arbitrarias, por lo cual esto es, las unidades arbitrarias en el eje X está establecido por semana, no por día. Entonces la sumatoria de todas las unidades arbitrarias da que entre 2000 y 4000, ¿sí? Por semana sería un rango en donde se da la menor cantidad de lesiones. Si me voy a casi 8000, entre 6000 y 8000, pueden ver que es casi... es muy alta y sobre todo ya en la competencia, cuando estamos llegando al final de la competencia, ¿sí? Es un dato bastante interesante, lo cual me hace pensar que la carga de entrenamiento a lo largo de la competencia o del calendario deportivo va disminuyendo a medida que van pasando los meses, van pasando los partidos, y que bueno, ese es un dato a tener bastante en cuenta, de no querer aumentar la intensidad, el volumen, bueno, las variables del entrenamiento para lograr una mejor condición física, sino que lo que se hace mayormente es tratar de mantenerlas hasta llegar al fin de la temporada. Bueno, este es el índice, vamos a hablar del índice de lesiones del fútbol australiano y la relación entre el aumento en la carga en porcentaje y la incidencia de lesión, por lo cual si hay a mayor aumento de la carga en relación al porcentaje, si yo aumento por ejemplo un 100%, es casi seguro, o sea, es una relación de 0,5 a 1,
que ocurre una lesión. Por lo cual eso es un dato bastante interesante. Esos son cambios en la carga por semana, por lo cual no es para nada recomendable un aumento tan brusco de la carga. Ya, como pueden ver, el gráfico se dispara cuando hay un aumento del 15 a 20%, ¿sí? De forma semanal, así que es a tener en cuenta. Por lo cual, lo recomendable es que los cambios sean de como mucho el 10%. Bueno, esto es un apartado que a mí me gusta mucho, me gusta siempre tocarlo porque nosotros tenemos muy poco tiempo durante las sesiones o durante el día para trabajar con nuestras atletas, por lo cual el monitoreo de lo que pasa fuera del entrenamiento me parece bastante interesante, ¿sí? Sobre todo con este gráfico bastante amigable que se lo pueden dar. Yo la verdad que lo uso y me da bastantes resultados, sobre todo como para entablar conversaciones y para tener un diálogo con los y las deportistas, ¿sí? Se puede tranquilamente hacer un cuadro en Excel e ingresar estos datos, nombre y apellido, y en el caso de que, por ejemplo, el estrés y el sueño tengan valores por encima de 4 o 5, tener una charla, a ver qué es lo que está sucediendo y tratar de hacer algunos ajustes, ¿sí? Por lo cual me parece es un aspecto bastante a tener en cuenta. Y bueno, la relación entre fatiga y dolor muscular, si están en niveles muy altos, esto es lo que hablaba, se habla un poco de individualizar las cargas, por lo cual si yo dentro de un plantel tengo la mayoría de las jugadoras están entre 3 y 4 o 2 y 3 y en algún momento de la semana tengo jugadoras en 6 y 7, esto de individualizar las cargas, de armar trabajos individuales, me parece que es lo más importante o tendríamos que apuntar a eso, a la individualización de las cargas. Lo vamos a ver un poquitito esto de individualizar las cargas en algunos de los videos, sobre todo los más avanzados. Bueno, con el tema este de FIFA 11 Plus o FIFA 11 Plus más, tiene como objetivo la disminución en la tasa de lesiones mediante una entrada en calor de orden progresiva. Aproximadamente se estableció que se redujeron aproximadamente un 37% de las lesiones con este protocolo. Se compone de 3 partes, con un total de 15 ejercicios que deberían realizarse al comienzo de cada sesión de entrenamiento siguiendo un orden específico. Es un protocolo bastante interesante, bastante bueno, y les recomiendo, además es gratuito, lo pueden descargar de la página de FIFA, y tiene una modalidad para niños también, niños y niñas. Así que bastante interesante lo que está haciendo FIFA en relación a material para fútbol tanto masculino como femenino. La primera parte, se compone de 6 ejercicios de carrera a poca velocidad, combinados con estiramientos activos y contactos controlados con el compañero. La segunda parte son 6 grupos de ejercicios centrados en la fuerza del tronco y las piernas, equilibrio, pliometría, agilidad, cada uno con 3 niveles de dificultad creciente. Y la tercera parte, ya 3 ejercicios de carrera a velocidad moderada alta, combinados con movimientos de cambio de dirección. Básicamente es un protocolo en el cual al final se trata de reproducir lo que pasa en el fútbol, que son movimientos a una velocidad moderada alta con cambios de dirección. Los mecanismos excéntricos solicitados durante aterrizajes en fútbol femenino muestran diferencias con la modalidad masculina. Esto quiere decir que las mujeres aterrizan diferente que los varones, no solamente en el fútbol, sino en deportes como el básquet. Se sugiere que los entrenadores hagan foco en la biomecánica femenina para la utilización de una correcta técnica de aterrizaje y se programen entrenamientos que brinden soporte a la estructura de la rodilla, específicamente, esto lo volvemos a repetir, en la flexión de la misma durante una caída, ¿sí? Respecto al apartado anterior, este autor lo que nos indica que en un remate puede ser generado hasta aproximadamente 200 kilos de fuerza, ¿sí? Solo transfiriéndose a la pelota un 15%, por lo cual el restante es absorbido excéntricamente por los músculos isquiosurales, aparte de los músculos de la parte posterior del muslo. Me parece muy interesante esto de hacer énfasis en la biomecánica de los gestos también, porque los gestos no se dan de la misma forma en la mayoría de las jugadoras, por lo cual seguramente haya que hacer adaptaciones. Se sabe que el aprendizaje, durante lo que es el aprendizaje motor, cuando uno aprende, por ejemplo, una destreza, como puede ser una destreza o una habilidad, en realidad la palabra sería
es una combinación de acciones, como andar en bicicleta, sería muy difícil reprogramar, por ejemplo, a una persona para manejar una bicicleta que tenga otras características, como hay algunos videos que hay en internet que son muy interesantes. Por lo cual, es muy difícil trabajar sobre el error, ¿sí? A veces es mejor trabajar de cero con una persona, con una chica que nunca realizó un pase o un remate, y no trabajar con alguien que lo viene acumulando desde hace muchos años. ¿Sí? Es muy difícil la corrección y necesita prácticamente, les diría, un 100% de la atención y de la voluntad de la jugadora. Bueno, volviendo un poquito con lesiones, es el caso del ligamento cruzado anterior, es de 2 a 6 veces mayor que en varones. Se está diciendo que hasta 2 a 8 ya. Esto creo que está asociado a la globalización general que está teniendo el fútbol, y a la mayor cantidad de jugadoras, esto del cambio que sea de 2 a 8. En la mayoría de los casos este tipo de lesión está asociado a situaciones de no contacto. Esto ya lo habíamos nombrado, lo volvemos a repetir porque es uno de los aspectos más importantes, ¿sí? Entonces, un freno brusco, un pivoteo, un aterrizaje, generalmente lo que genera es este tipo de lesión, no en todos los casos, siempre dependiente de la situación, pero bueno, como ya sabemos, el mecanismo de lesión es el último eslabón, ¿sí? De la cadena, por lo cual no es que la chica se va a lesionar porque en ese momento no pudo amortiguar la fuerza, sino porque viene acumulando o trabajo o malas posturas o malos gestos, y bueno, el último eslabón generalmente es la lesión. Esta lesión se da muchísimo más en la competencia, a diferencia del entrenamiento, y bueno, las mujeres tienen lesiones de rodilla a una edad más temprana a comparación de los varones, ¿sí? Que aproximadamente los varones aproximadamente los 23 y en las mujeres entre los 14 y los 19 años, ¿sí? Los factores de riesgo, ¿cuáles son? Externos, condiciones ambientales, calzado, superficie, y los internos son las variables anatómicas, neuromusculares, biomecánicas y hormonales, ¿sí? Puede pasar que una condición ambiental sea causante de una lesión del ligamento cruzado anterior, puede ser, pero yo creo que me iría más por las internas. En este caso, sobre todo porque una condición ambiental en una situación de mucho frío, una entrada en calor insuficiente puede llegar a provocar una lesión del ligamento cruzado anterior, sí, pero es más probable que la acumulación de gestos incorrectos o que no sean adecuados es la que tiene una mayor incidencia. La estabilidad de la rodilla durante el movimiento dinámico y el aterrizaje se basa en la fuerza muscular y los patrones de reclutamiento. Entonces, se estima que la mayoría de las lesiones son en relación a aterrizajes y movimientos dinámicos. Poca flexión de rodilla de cadera. Entonces, cuando caen, seguramente caen con una biomecánica que no es correcta o no es adecuada, y lo que produce un estrés significativo en el ligamento cruzado anterior. Esto es el estrés acumulativo. Entonces, acumulo estrés, lesión, ¿sí? ¿Cómo planificamos? ¿O qué ejercicios tenemos para planificar dentro de lo que es el entrenamiento de la fuerza? Bueno, hay ejercicios globales, hay ejercicios complementarios y preventivos, antigravitatorios, pliométricos y derivados del levantamiento olímpico. Bueno, en esta subdivisión entrarían prácticamente todos. ¿Cuáles son los más importantes? Y bueno, depende la condición, la situación y los recursos que posea, ¿sí? Dentro de los recursos complementarios y preventivos, por ejemplo, podemos ver los que vimos del protocolo de Lee-Asklin. De los antigravitatorios podemos ver, por ejemplo, planchas y movimientos, por ejemplo, como es la caminata granjera, que la vamos a nombrar un poco más adelante. Bueno, pliométricos, todos los relacionados con la saltabilidad, que también los vamos a ver en algunos videos, y también, bueno, los derivados del levantamiento olímpico son los que más vamos a ver en los videos. Bueno, vamos a entrar un poco en el entrenamiento funcional de Michael Boyd. Esto vamos a hacer un pequeño apartado, ya que me parece muy interesante la aproximación que tiene Boyd sobre el deporte. Es que para el autor, la fuerza, no solamente para él, para la mayoría de los autores, es donde se cimienta y se construye absolutamente todo. No centrarse en la fuerza bilateral, sino en la fuerza unilateral. Entonces, no trabajar la fuerza centrada por ejemplo, en el caso de la fuerza de tren inferior, una sentadilla a 2 piernas, sino centrarse en una sentadilla a una pierna, ¿sí? Y un programa básico de fuerza puede entenderse de la siguiente manera. Hay un ejercicio de empuje, uno de tracción, uno dominante de rodilla, uno dominante de cadera, y ejercicio de zona media, o como los
que nombramos antes, los antigravitatorios, ¿sí? Acá, bueno, el tema de los ejercicios de empuje y de tracción generalmente están enfocados más, es el tren superior. Los de dominante, arroyo y cadera claramente son de tren inferior. Bueno, los de zona media son todos los que van a poder realizar los ejercicios. La zona media es un tema muy discutido en los últimos años, en el último tiempo, por lo cual la zona media tiene muchas ventajas. El trabajo de la zona media bien trabajada, que generalmente me va a permitir realizar permitir una sinergia entre tren inferior y tren superior, ¿sí? Y viceversa. Acá vamos a agregar, que me parece interesante, este autor Dan John agrega ejercicio de traslado, caminata de granjero y algunas variantes. ¿Cuáles son los beneficios? Eso es extraído del manual de caminata de granjero que hicieron 3 argentinos que son hoy en día grandes pilares del entrenamiento acá en Argentina. Los beneficios que tiene la caminata de granjero, que es un ejercicio muy, muy básico y no es muy complejo de enseñar, si bien se tiene que trabajar de forma progresiva, es estabilidad de la cintura escapular, el desarrollo de la zona media, esto hablamos hace un ratito, mejoras sustanciales en el grip, tal vez este es el apartado que menos nos importe a los jugadores, tal vez sí en el caso del arquero, y la estabilidad lateral de la pelvis y miembros inferiores. Acá lo que hablamos un poco de ejercicios preventivos para tren inferior, esto sería uno de los beneficios del trabajo de caminata de granjero y las variantes, que no solamente es la caminata de granjero. Entonces, ¿cuáles son los principios fundamentales? Primero, aprender los fundamentos, utilizar el peso corporal al inicio y el progreso de lo simple a lo complejo. Esta es una de las grandes premisas de los profes, trabajar de lo fácil a lo difícil. Entonces, no entrenar ejercicios, entrenar movimientos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es no entrenar, por ejemplo, un ejercicio de flexo extensión de rodilla en una camilla, sino entrenar movimientos específicos relacionados con el fútbol. Bueno, vamos a ver algunos videos de entrenamientos para ver un poco de a qué nos referíamos con entrenamiento, con las diferentes modalidades de entrenamiento de ejercicios. Estos videos son mayormente de preparación física en jugadoras de fútbol de Estados Unidos, y me parece, bueno, más allá, salvando las distancias de la calidad y la infraestructura que tienen, me parece interesante el tema de la individualización de las cargas y de algunos ejercicios que, bueno, son de índole preventivo y algunos son más que nada para realizar adaptaciones anatómicas. What's up, everybody? It's 6:30 a.m. here in Rec Hall, and we're here today to show you a little inside scoop on our lifting sessions. So why don't you follow me this way, and we're going to see what we do when we lift. Tomorrow way too far away, and we can get back yesterday. But we young right now, we got right now, so get up right now, 'cause all we got is right now. Tomorrow way too far away, and we can get back yesterday. Bueno, como pueden ver, tienen un gimnasio de primera, bastante envidiable, pero bueno, yo creo que no es condición para desanimarnos o para no entrenar. Hay algunos ejercicios derivados del levantamiento olímpico. Hay algunos ejercicios de empuje.
Wrong night if it feels as right. Turn it up, scream it. Bueno, algunos ejercicios, si bien podemos discutir un poco el tema de la técnica de ejecución, me parece como para darles un pantallazo de cómo trabajan, me parece adecuado. Vamos a pasar a ver otro video. Acá tenemos un poco más el tema de desplazamientos, vamos a ver algunos ejercicios preventivos. Algunos de estos ejercicios están incluidos en el protocolo de FIFA 11. Se hace bastante énfasis en el cambio de dirección, en los frenos y en los cambios de intensidad sobre todo. Algunos ejercicios pliométricos. Estos ejercicios que se llaman landmine son bastante interesantes, estos rotadores, estos ejercicios de rotación, como para incluir en las sesiones. No necesariamente necesitamos el implemento, se lo digo como consejo, se puede utilizar igualmente con una barra olímpica y el borde de algún gimnasio o centro deportivo. Bueno, ejercicios dominantes de cadera. Algunos ejercicios de zona media, antirrotadores, como Topalov. Con el trabajo con las Battle Ropes, bastante inculcado en el ámbito del entrenamiento y sobre todo allá en Estados Unidos. Bueno, vamos a pasar a ver el último. Este parecería ser uno de los gimnasios más interesantes que vi. Más interesantes a nivel de lo completo que son. Pueden trabajar indoor. Parece bastante interesante. Algunos derivados del levantamiento olímpico. Realmente este ejercicio a mí me gusta adaptarlo en el sentido de que algunos jugadores y algunas jugadoras son muy altos y les cuesta realizarlo, por lo cual yo lo arranco directamente del hang, como lo vimos en el primer video, para que sea un poco más fácil de realizar para algunos jugadores y algunas jugadoras que tienen una altura bastante importante, ¿sí? Algunos circuitos de trabajo pliométrico. Esto lo bueno es que se puede individualizar bastante la carga y sobre todo por la cantidad de materiales que tienen. Pero bueno, no necesariamente no se puede individualizar con pocos materiales. Sí se puede hacer, pero bueno, se tiene que hacer un poquito más se tiene que planificar un poquitito mejor, no. La palabra sería, se tiene que planificar y poder combinar algunas cosas con otras. Algunos ejercicios de core, algunos antiflexores. Bueno, luego de este video, vamos a pasar a hablar un poquito de resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es la capacidad que posee un organismo a soportar un esfuerzo durante un tiempo determinado. Esto sería la definición clásica. Nosotros decimos, a mí me gusta decir, y estos autores, que es una capacidad psicofísica que permite al deportista mantener la cantidad y la calidad de sus esfuerzos
o de esfuerzos que demande su deporte, retrasando la aparición de fatiga y acelerando los procesos de recuperación. Sí, ¿por qué psicofísica? Porque no solamente es una capacidad física, es una capacidad también psicológica la resistencia. Y eso lo podemos ver generalmente, tal vez no tanto en deportes como fútbol, pero sí en deportes deportes de resistencia cíclica, los cuales los últimos metros o tal vez los últimos kilómetros de la carrera sean los más duros de todos. Acá hay una definición de resistencia es una definición clásica, una subdivisión clásica relacionada con qué tipos de resistencia, por ejemplo la aeróbica y anaeróbica, desde un punto de vista energético, si hay una utilización de sustratos como la glucosa o si la utilización es más que nada de oxígeno, o está en presencia o no de oxígeno. Si bien no es que se dan una separada de la otra, generalmente se dan en un continuo energético. Resistencia general y local es un punto de vista de musculatura implicada, a nivel de porcentajes. La resistencia general y específica, acorde a la modalidad deportiva, esta es la más importante de todas, el fútbol, a corto, mediano y largo plazo, desde el punto de vista del tiempo, y la resistencia a la fuerza, a la velocidad y a la fuerza rápida, entonces desde el punto de vista de aspecto motor. ¿Cuáles son algunas de las zonas de entrenamiento de la resistencia? La zona 1, que es regenerativo, que es una intensidad muy baja. La resistencia 2, hablando un poco de resistencia extensiva, ¿sí? Primando donde hay hay un mayor volumen y una menor intensidad. La resistencia en la zona 3 y en la zona 4 es una de la resistencia intensiva. Aquí es donde se dan la mayoría de las acciones que hablamos un poquito, que se dieron en el Mundial, este cambio de zonas, que antes se estaba dando más en la zona 2 los desplazamientos y ahora se está dando más en zona 3 y en zona 4, y la zona 5, que es la transición entre aeróbico y anaeróbico, ¿sí? ¿Cómo medimos la intensidad en relación a resistencia? Bueno, la forma más simple o la más aceptada es mediante la frecuencia cardíaca, y bueno, estas son dos fórmulas para medir la frecuencia cardíaca máxima, que son un poco distintas o un poco más complicadas que la clásica de 220 menos la edad, para tener un parámetro, pero bueno, estas son las más aceptadas dentro de lo que es el ámbito deportivo. Acá, dentro de lo que son las zonas de entrenamiento de la resistencia, podemos ubicar la cantidad de ppm, son pulsaciones por minuto, por lo cual ahora vamos a ver a continuación en una investigación que hicieron recientemente unos autores en el fútbol de Estados Unidos sobre una temporada completa, el entrenamiento de la resistencia se ubica más entre zona 3 y zona 4. ¿Sí? Esto también en los mundiales, y en el último mundial se vio que en esta zona se ubicaba la mayoría de los esfuerzos, ¿sí? En esta zona, tanto 3 como 4, en realidad la 3 y la 4 son como combinadas, pero estuvieron aproximadamente en 172 pulsaciones por minuto promedio, ¿sí? Por lo cual, este estudio de que les hablaba hace un ratito, el de Paulsen, determinó que la frecuencia cardíaca promedio, que es la cantidad de latidos por minuto del corazón, fue de 172, ¿sí? ¿Cuál es el desafío para los preparadores físicos? Es individualizar los trabajos en relación al jugador pretendido. Por lo cual, esto cuando hablamos de promedio, de cantidad de pulsaciones, no es lo mismo hablar de que independientemente si el promedio es 172, no es lo mismo un desplazamiento, el desplazamiento que realiza un mediocampista que los desplazamientos que realiza un defensor central, ¿sí? No es la misma la calidad ni la cantidad. Por lo cual el gran desafío es cómo individualizamos los trabajos en relación al jugar, ¿sí? La única diferencia a resaltar es que los defensores centrales poseían una media menor que los defensores laterales, por lo cual la cantidad de pulsaciones por minuto promedio de los defensores es bastante distinta o es significativamente distinta a los defensores laterales. Se sugiere que las jugadoras suplentes experimenten intensidades similares durante el entrenamiento, ya que la posibilidad de ocurrencia de lesiones es 3 veces mayor en la competencia. Esto me parece muy interesante y dentro del estudio se puede evidenciar que, sobre todo llegando al final de la temporada, donde la ocurrencia de lesiones aumenta, muchas veces las jugadoras suplentes para estos autores no estaban preparadas para tolerar las cargas
que se presentaban durante la competencia. ¿Sí? Por lo cual, lo que se sugiere es que, bueno, que en el entrenamiento se las entrenen las jugadoras suplentes de la misma forma que las titulares y, bueno, tratar de compensar ese día de entrenamiento, ese día de competencia que no tienen de alguna otra forma. Acá dentro de lo que es métodos del entrenamiento de la resistencia y estos autores, Paliares y Morán Navarro, tienen una propuesta metodológica para el entrenamiento. Realmente me pareció excelente este trabajo, sobre todo porque en esta grilla se encuentran desde el continuo extensivo, ¿sí? el famoso continuo invariable, que está dentro de lo que es, ellos usan una nomenclatura de R0 hasta R6, si no me equivoco, sí, R6, que son los ritmos de desplazamientos. Y bueno, tienen todos los porcentajes de la velocidad aeróbica máxima, del consumo máximo de oxígeno, de la frecuencia cardíaca máxima y bueno, sobre todo también hay de densidad, de volumen, están todos los tiempos de pausa que me parecen fantásticos. Realmente este estudio se los recomiendo que lo lean, ahí abajo a la izquierda tienen para buscarlo. Si no, pueden sacarle print a esto o me lo piden y se los envío. Acá del lado izquierdo tal vez no llega a apreciarse, pero dice continuos fraccionados y hay un control y puesta a punto. Estas son las subdivisiones más comunes. Tal vez no se pueda y no se incluya todos los métodos. Tal vez un continuo extensivo lo puedo utilizar en algún momento, pero generalmente la mayoría de los que se utilizan son los fraccionados, ¿sí? Bueno, ¿y cuál es la fundamentación del trabajo de resistencia? Porque hasta ahora hablamos de la resistencia, pero ¿por qué lo fundamentamos? ¿Cuál es la fundamentación? Y bueno, todos estos desplazamientos. Desde el Mundial 2011 al 2015, ¿cuánto es la media o el promedio que se recorre? Y aproximadamente 10 kilómetros, entre 10 y 11 kilómetros. Y bueno, estos autores que hicieron también investigaciones, Gavet, Anderson y Krustup, que también entre 9.900 metros o 9,9 kilómetros hasta aproximadamente 10 kilómetros. Entonces el trabajo de resistencia se fundamenta acá, ¿sí? En los valores que nos ofrece la competencia. Existe una correlación, esto también pareció interesante de este último mundial, que hay una correlación entre la predominancia en la distancia total recorrida a bajas intensidades y los equipos de menor ranking. Y hay una inversa relación entre la distancia total recorrida e intensidades más altas y los equipos mejor rankeados. Por lo cual, esto es algo que hablamos varias veces, pero los equipos que dentro de la distancia total recorrieron distancias a menor intensidad son los que terminaron menor rankeados dentro de lo que es el mundial. Y bueno, es una relación inversa entre las distancias recorridas a una mayor intensidad de los equipos mejor rankeados, como en este caso fue Estados Unidos, Holanda, Italia, España y Francia, ¿sí? Hay muchos más, pero generalmente los que pasaron de la primera fase son los que tenían un recorrido a intensidades entre zona 3 y zona 4. Lo cual no me parece que sea un dato menor. Yo creo que si bien la técnica y la táctica es lo que prima en el fútbol, yo creo que una buena condición física me da recursos para sobreponerme de situaciones adversas, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Acá finalizamos con la clase. Les dejo mi correo, mi teléfono, las redes sociales me pueden encontrar con esos datos. Si tienen dudas, consultas, si quieren pedirme material o quieren consultarme algo, no duden en hacerlo. Espero que tengan un excelente día y nos estamos viendo.